Si tienen sus Biblias, favor de abrir sus Biblias o sus teléfonos o tabletas, lo que tengan. La Biblia electrónica es palabra de Dios. En 2 de Corintios capítulo 10. 2 de Corintios capítulo 10. La súplica para una iglesia misionera. Ahora, yo veo ministerio de excelencia en esta iglesia. Es su liderazgo, aquí exigen un compromiso de excelencia. Y es importante considerar el estilo y las palabras de la alabanza y la adoración. Es importante de considerar la forma de llevar a cabo educación y discipulado en la iglesia. Es de mucha importancia para nosotros pensar en cómo llegamos a tener grupos de estudio, ministerios de compasión. Todo esto es de suma importancia. Esta iglesia que está creciendo tanto tiene que pensar en cómo usar los edificios, las facilidades. Todo esto tiene importancia. Sin embargo, no tiene la suma importancia que es la convicción de la iglesia que debe ser misionera. Porque Dios, quien es misionero, ha enviado su Hijo, su Espíritu, y ellos envían su iglesia. Y la vida de la iglesia tiene que girar alrededor de una convicción de que nuestra misión no pertenece a este mundo, es en este mundo, pero pertenece hacia el cielo. Nosotros, como una iglesia, debemos de vivir con una convicción constante de que este mundo no es nuestra casa. Este mundo es un lugar donde estamos predicando el evangelio. Este mundo es un lugar donde estamos alcanzando a las naciones. Este mundo es un lugar temporal para nosotros. Nuestra eternidad está en el cielo con Cristo Jesús. Una convicción radical en cuanto a la iglesia. Pocas iglesias hoy en día en este país, aunque hay, han tomado muy en serio de que su vida debe ser sacrificial para ser una iglesia netamente misionera. Pero esta iglesia tiene liderazgo que pueden desafiarles a hacerlo. Y deben de hacerlo y multiplicarlo. Increíble lo que Dios pudiera hacer con un grupo con fe. Que realmente creen lo que Él dice en la Biblia. Que creen en un Dios grande, en cambio un Dios con sensibilidades humanas nada más. Un Dios creado por la sensibilidad humana. En cambio, y no existe este Dios, pero un Dios que es verdaderamente como se revela en la Biblia. Una súplica, una petición, un ruego para una iglesia misionera. En este pasaje de 2 Corintios capítulo 10, brevemente recuerdan que en Hechos 18, en su tercer viaje misionero, Pablo salió de Atenas y él llegó a plantar una iglesia en Corinto. Y él allí a lo largo de 1 año y medio que tenemos en la Biblia para explicarlo, con un equipo bastante bueno. Esto habla de personas como Aquila y Priscila, Silas, Timoteo. Su equipo de liderazgo fue bueno. Tiene buen equipo de liderazgo en esta iglesia. Dios espera mucho de esta iglesia porque tiene grandes líderes en esta iglesia. Y él inició una iglesia. Él después se quedó para hacer discípulos. Él se quedó para instruirles en la verdad de la palabra. Esta iglesia tuvo sus problemas. Es obvio que esta iglesia tuvo problemas. A veces problemas graves. Pero Pablo ama a esta iglesia. Él ama. El cristiano y el líder más maduro puede ver la diferencia entre cosas que se pueden remediar y los que son del corazón de alguien. Pablo veía el alma de esta iglesia. Pablo veía en la convicción de esta iglesia, a pesar de todos sus errores y pecados, que eran bastantes. Él amaba y ama a esta amada iglesia. Él había plantado iglesias en el oriente desde Antioquía
así ahora en Corintios al occidente. Él fue un experto en el plantar de iglesias. Sin embargo, él no se quedó contento con lo que había hecho. Nunca podía tener un contentamiento en haber hecho bastante. Él siempre veía más allá de donde estaba, con personas y pueblos no alcanzados. Él allí llega a Corinto y él planta la iglesia y él sale con gran gozo y orgullo acerca de esta iglesia. Y entraron algunos falsos apóstoles allí que no sembraron ni regaron y tomaron el crédito para la cosecha. Eran falsos apóstoles entre ellos mismos. Y él que había amado e iniciado esta iglesia ahora tenía que defenderse a ellos para ser usado en exhortar a ellos y seguir adelante. Así fue el dilema de Pablo cuando encontramos este pasaje, capítulo 10. Y Pablo aquí en capítulo 10 nos desafía a considerar una visión divina para la iglesia, no humana, divina. Un llamado divino, no un trabajo ni ministerio, sino un llamado divino, confiando en una provisión divina. Y capítulo 10 viene después de 8 y 9, que son una revelación de una obra de sacrificio financiero, de finanzas para dar una iglesia necesitada. Quiere decir que el apoyo misionero requiere recursos. La iglesia debe estar disponible a sacrificar para la obra misionera. Eso es lo que sucedió en 8 y 9. Y Pablo aquí, llegando al 10, habla a esta amada iglesia desafiando a ellos una visión que merece su vida. Y en 11, él habla de qué es la vida de un verdadero misionero, quien sufre para el evangelio. Sus palabras que vamos a leer y encontrar son desafiantes para nosotros. Nos llevan a pensar en sacrificio económico. Nos llevan a pensar en sacrificio personal para ver el alcance del evangelio a todas las naciones. Estas iglesias en capítulo 9, 8 y 9 eran iglesias heridas, perseguidas, dolidas. Eran iglesias que no tenían mucho, pero querían dar todo lo que podían para la obra misionera. Pablo fue un misionero bivocacional a veces. Él hizo todo lo posible, todo lo necesario para cumplir con el gran mandamiento de Dios por él. Nosotros debemos de tomar como modelo para nuestra visión lo que Pablo nos desafía a hacer. Y él nos desafió y nos desafía como Cristo había hecho en sus palabras en la Gran Comisión. En capítulo 11, versículo 23, antes de entrar, quisiera decir lo que sacrificio es para nosotros. 23. ¿Son ministros de Cristo? Falsos apóstoles. Como yo estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces ha padecido naufragio, y 1 noche y 1 día he estado como náufrago en el alto mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los que de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro del desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos deseos, desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias.
Nosotros comúnmente no usamos este texto para reclutar misioneros. Pablo sí, pero nosotros no. No, nosotros hablamos de aventura, de nuevos lugares. Pero Pablo nos hablaba del costo de alcanzar al mundo con el Evangelio de Cristo. A mí me desafía. No sé cómo se sienten todos ustedes. Mi hijo mayor es un pastor y genuinamente un expositor 10 veces mejor que yo, sinceramente. Un día hablábamos de este pasaje y otros pasajes en cuanto a la vida de Pablo, y él me dijo, papá, me vino a la mente que de lo que había sufrido Pablo con azotes tantos, a veces habla de 200, a veces 39, él enfrentó una tortura de crueldad a su vida. Imagínese lo que él experimentó. Su piel debe ser fea por lo que había sucedido. Cicatrices increíblemente feas. Él, con cuero, con barro de metal, casi imposible imaginar lo que él sufrió, tal como Cristo sufrió. Y mi hijo me dijo, papá, ¿cree cuán difícil era para Pablo aún levantarse en la mañana? Aún de ponerse de pie. ¿Puede imaginar? Yo me levanto con un café, con una casa cómoda, en una silla suave. ¿Qué tiene este que ver con el Nuevo Testamento? Pablo casi no podía caminar a veces por la tortura, por lo que él había sufrido, y él nos exhorta con palabras como si no hubiera experimentado casi nada. Él se va. Él hace lo que sea necesario para el avance del Evangelio. Yo sé que hay lugares en el mundo ahora mismo donde pastores, donde misioneros, donde miembros de la iglesia están dejando un sacrificio personal enorme hasta perder su vida. La obra misionera, si es genuinamente según el Nuevo Testamento, requiere un sacrificio personal. Un buen plan va a dar resultados, pero no resultados que gana todo el mundo. Y nunca ha sido así. Nunca. No hay un organigrama, una organización, un sistema de negocios. No hay nada que va a avanzar la obra según lo que tenemos que hacer, a menos que sea con gran sacrificio. Este es el ejemplo, el modelo del Nuevo Testamento, de Cristo, de los apóstoles, y Pablo aquí está hablando. Ahora, en capítulo 10, quisiera ahora hablar de 3 cosas, una visión divina, un mensaje divino y una provisión divina. Capítulo 10, y empezando con los textos, versículos 13, voy a empezar en 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. Y no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya
estaba preparado. Mas el que se gloriese en el Señor, porque no es aprobado el que alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Una visión divina. Sin duda, Pablo está hablando aquí de la geografía. Él está hablando de lugares, que sean países o naciones o pueblos o lugares geográficos con pueblos más allá de nosotros. Sin duda, él está hablando de esferas geográficas, de toda persona en todo el mundo, porque para Pablo su campo fue todo el mundo. Su campo misionero fue todo el mundo. Él no tenía una visión limitada. Su campo fue todo el mundo. Y para nosotros es como dos lados de una moneda. La obra misionera debe de ser así, con nuestra visión hacia todo el mundo, tan grande, pero a la misma vez debe ser la persona frente a nosotros, debe ser la persona en nuestra comunidad, debe ser alguien en nuestra vecindad, debe ser allí frente a nosotros. La visión misionera es todo el mundo y es mi mundo. Son los dos. Y Pablo así vivía. Esto requiere de nosotros un trabajo cooperativo, un sacrificio personal y una visión divina de qué es la visión para nosotros. Y requiere excelencia. Cuando empiezan a aprender en la iglesia excelencia en su ministerio, aún en una sola cosa, está aprendiendo cómo llevar las cosas mayores. Uno que no cumple con algo que no requiere mucho con excelencia, jamás va a hacer las cosas grandes con excelencia. Lo que aprende a hacer en este ministerio, en esta iglesia, aunque sea algo que no considera ser grande, es un paso hacia hacer las cosas con excelencia en donde Dios quiere usarles, proclamando el Evangelio. Y fue interesante para Pablo aquí. Pablo, el gran apóstol, él habría podido decirles a ellos, mire, sus errores les hacen incapaces de orar por mí. Y yo ahora veo que su fe es manchada. Pero no lo dijo. Él dijo, no nos gloriamos desmedidamente, trabajos ajenos, y que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos más engrandecidos entre vosotros, anunciando el Evangelio a todo el mundo. Increíble, Pablo. Él amaba a personas como su servidor, que hemos fallado, que no hemos sido fieles 100% como debemos. Él nos ama de tal manera que ve el potencial de nosotros. Esto fue Pablo viendo la necesidad de iglesias que oran, que tienen fe para engrandecer la obra, fuera de los templos, fuera de lugares, una influencia geográfica, pero tiene que ser más que geográfica, porque un no creyente puede estar en otro país, un no creyente puede estar en otro pueblo, un no creyente puede estar en otro condado. Es una influencia espiritual, es una influencia para el Evangelio. Piensen esto, esferas de influencia en su vecindad, en su trabajo, en su escuela, en sus contactos de negocios. Y si tuvieran que contar las personas con quienes tienen una esfera de influencia, sería increíble en esta iglesia ahora mismo. Si pudieran nada más orar y pensar en las personas, en las diferentes esferas de influencia que tienen para el Evangelio, ¿cuántas personas podrían alcanzar? Y a la medida de su fe y la fe de otras iglesias, Pablo nos exhorta acá a tener esta visión hacia el futuro, el alcance del mundo con el Evangelio.
A veces queremos agarrar lo que tenemos tan fuertemente que no queremos soltarlo. Hay cosas en nuestra vida que guardamos hasta el punto de que está bien Dios, pero no voy a abandonar esto, jamás. Los que son fanáticos de deporte, ay, mi tele de este nivel, no, jamás yo puedo quitarme la casa, pero esto tiene que quedar porque los deportes quiero ver. Este chiste nada más, hermano, ya que... No, las cosas de este mundo no podemos agarrarlos, tenemos que dejarlos sueltos. Si Dios quiere usar algo, quitar, dar, mover, hacer lo que Él quiere, debemos de no ejercer demasiado amor hacia las cosas de este mundo. No, está bien apreciar, está bien tener orgullo de nuestros hijos, está bien apreciar donde trabajamos, pero no, estas cosas no debemos de guardar como si fueran el fin, porque no son el fin. Son medios, nada más para nosotros. Una visión divina Dios nos da en este texto. También nos da un mensaje divino. Porque no llegamos extralimitados como si llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hacia vosotros con el Evangelio de Cristo. Pablo tenía mucho que decir. Pablo fue inteligente, podía debatir, él podría tener discursos, él sabía cómo probablemente ser un gran líder, pero él llegó con el Evangelio. Su meta fue de comunicar el Evangelio, no fue de comunicar otra cosa, aunque él tenía cultura, él tenía conocimiento, él tenía capacidad de dialogar, instruir, él podía dialogar con los filósofos, pero él tenía como una sola meta, llegar con el Evangelio, punto final. Llegar con el Evangelio, así dice. ¿Y qué es este mensaje? Ahora, esta iglesia sabe que es el Evangelio. Es interesante para nosotros, toda la Biblia es una narración del Evangelio. Desde la creación, la caída, el anuncio de los profetas, los salmos y especialmente en los evangelios que nos narran la vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Toda la Biblia es Evangelio. Pero Pablo había sumado la Biblia en su primera carta a ellos y había dicho en capítulo 15. Y así vale la pena para nosotros recordar lo que él había escrito a ellos mismos particularmente. Cuando él dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual también perseveréis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he escrito asimismo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es la vida y la muerte de Cristo, por la expiación de nuestros pecados, por el perdón de nuestros pecados. Él solamente fue justo, sin mancha, sin pecado, capaz de pagar el precio. No hay nadie más ni nada más que pueda limpiar su alma de su pecado, salvo Cristo, crucificado, tomando el pecado de nosotros en él. Y fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Él venció nuestro pecado y él venció la muerte. Si tienen dos enemigos, esos son sus dos enemigos. El pecado destruye vidas. El pecado destruye matrimonios. El pecado destruye futuros. El pecado destruye el ser mismo. El pecado es su enemigo y el mío. Pero Cristo toma el pecado en él mismo. Él nos limpia y como cantamos, Él nos da libertad de la esclavitud del pecado. Solo Él, y así dice Pablo aquí. Él murió para perdonar nuestro pecado, expiación de nuestro pecado. Y su otro enemigo es muerte. Y no hay nada que pueda hacer, no hay nada. Usted dice, no hay los mejores cirujanos,
los mejores hospital, no hay nada. La muerte es su enemigo, sin Cristo. Pero Cristo, quien venció la muerte en su resurrección, nos da la promesa de una vida, un cuerpo resucitado algún día con Él para siempre. La muerte ya no es nuestro enemigo en Cristo. Ese es el Evangelio. Sus dos enemigos, ya Cristo tomó la carga y venció la muerte. Así es el Evangelio que predicó Pablo hacia ellos en este texto. Un mensaje divino. Nuestro testimonio es importante. Nuestra vida es importante. Pero no es tan importante como la vida de Cristo. Al llegar al final a hablar con alguien, y estimado oyente, aquí estoy, como alguien que ha fallado ante Dios, pero un Cristo nunca ha fallado. Hay personas alrededor, si ha venido acá sin Cristo hoy, si es un amigo, familiar, esposo, esposa, quizá piensa, bueno, los cristianos no son perfectos, es cierto. Somos transformados y estamos en el camino de ser más como Cristo. Pero Cristo nunca falla a nadie. Él nunca lo hace. Si está buscando a alguien, busca a Cristo. Nosotros queremos señalar a Él, contar de Él, anunciarle a Él. Y esto es lo que Pablo decía para ellos. Él veía esta iglesia con sus problemas. Amaba la iglesia, pero usaba la iglesia para anunciar el Evangelio. Un mensaje divino. Y finalizando, una provisión divina. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba en sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Es muy fácil para nosotros, yo lo sé, de ser capaces hasta el punto de pensar que nuestros esfuerzos, tan profesionales y buenos que sean, pueden realizar la visión de Dios. Y hasta un punto sí hay fruto, pero no hay fruto como este fruto. No necesitamos algo sobrenatural en nosotros. Y está, porque en nosotros mora Cristo, el que ha creído, y mora el Espíritu Santo. Y así una provisión divina. Pablo destacaba que los otros falsos apóstoles hablaban de sí mismos, orgullosos. Él decía, no, si alguien hace la obra de Dios y tengo que gloriarme en Él y nadie más. Él reconoció que la provisión para nuestra obra y misión es divino. Pablo no quería ponerse frente a todos con mucha atención. Aunque él asumió mucho liderazgo, su deseo fue la fama de Cristo, la exaltación de Cristo en todo. Nadie tiene que explicar esto. Si alguien dice que no soy orgulloso, pero soy orgulloso de no ser orgulloso, es alguien que alguien conoce si una persona está exaltando a Cristo, y realmente no tiene que decir mucho más. Vas a ver. Pablo fue uno de ellos. Su deseo, su pasión para la exaltación de Cristo fue enorme para esto. Discurso conmovedor, métodos hábiles, maneras atractivas, gran educación, intelecto admirable. Son incapaces sin el poder de Dios de realizar la vida. Hay cosas que podemos hacer, pero no como esta visión. Esto requiere el poder de Dios, un poder, y todo esto es completamente impotente sin el poder de Dios en nuestra obra. Pero Dios tiene más interés en ver a nosotros cumpliendo con su visión que nosotros mismos. Y Él quiere darnos y da
poder de Cristo, poder de su Santo Espíritu, poder en oración. Mire, poder no es dinero en sí, poder es oración. Poder es el Espíritu Santo. Poder es la Biblia. Poder es el Evangelio. Esto es poder, hermanos, no las otras cosas. Y esto está disponible para nosotros en nuestro llamamiento y nuestra misión, porque imposible para otros es posible para Dios y tenemos el poder de verlo en nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos un rol en la obra misionera y la iglesia puede ser diferente, pero la iglesia misionera, y hay una súplica aquí para Pablo, para una iglesia misionera, requiere el esfuerzo de toda la iglesia, orando, apoyando, enseñando, exhortando, animando y muchos llegando a la misma vez. Yo sé que el ADN de esta iglesia es misionera. Yo la admiro, yo la apoyo, me anima mucho. ¿Qué puede hacer Dios con una iglesia que con fe cree en cosas imposibles, que son posibles para Él? ¿Qué puede hacer Dios con una iglesia como IBC para alcanzar un mundo de una manera inesperada? Porque tiene el poder que acabamos de examinar en ello. A la conclusión del tercer siglo, un teólogo de la iglesia primitiva, uno de mis favoritos, Tertuliano, escribió algo sobre lo que había sucedido en 2 siglos después de Cristo. Y él escribió algo que podemos encontrar hoy, y en 1720-30 fue leído ante el Parlamento de Inglaterra en una asamblea de ellos. Y aquí es lo que dice Tertuliano, hablando de los cristianos en 2 siglos. Él dice, nosotros, los cristianos, somos solo de ayer, como si fuera un día. Sin embargo, hemos llenado todo lugar entre ustedes, hablando al mundo. Sus ciudades, sus condados, sus asambleas, sus campos, sus tribus de toda la gente común, sus tribunales con sus jueces, su palacio, su senado, los poderes de sus sociedades. Nosotros le dejamos solo los templos de sus dioses, nada más. Eso es una visión misionera. ¿A dónde termina para nosotros cuando todo lugar está lleno del evangelio? Todo pueblo, toda asamblea, todo aspecto de la sociedad, todo tribu, todo pueblo. Esa es la visión divina de la Biblia y requiere de nosotros toda nuestra vida. Requiere de la iglesia un compromiso radical. Pero algún día, quizá pronto, vendrá Cristo y vale la pena para nosotros de no amar tanto este mundo, sino amar a Cristo, su iglesia y su misión. Que Dios nos dé el valor, el denuedo, el sacrificio para vivir la obra misionera. Por de ponerse de pie un momento conmigo, hermanos. Yo voy a orar un momento. Aquí es mi invitación. Si hay alguien acá que ha venido con alguien, quizá ha oído el Evangelio antes, pero no tiene el paz con Dios porque su alma no está bien. Cristo no vive en él. Yo te invito hoy de venir a arrepentir del pecado y confiar en Cristo. Quizá está a punto de
alguna crisis en su vida, nadie sabe salvo usted mismo. Cristo sabe esta mañana, Él le ha traído para entregar su vida a Él. Puede venir aquí al frente, hay pastores que van a estar si hay una decisión, pero hay otra invitación en esta mañana. Si Dios le está llamando a ser una parte más o especial en cuanto a la obra misionera de esta iglesia, y debe ser un compromiso con Dios y con su amada iglesia. Si Él le está llamando al ministerio, al pastorado, a otro ministerio de la iglesia, responda a Él hoy en esta mañana. No a mí, sino a Él. Voy a orar después. Aquí voy a estar un momento mientras toca la música, esperando que venga.